Bueno, chicos, ya tenemos las clases creadas que van a representar nuestros datos, ¿vale? Estamos en el vídeo 2 de la base de datos y ahora vamos a representar una clase que sea realmente la que albergue y defina la base de datos, ¿vale? En esta clase vamos a definir los métodos que van a permitir crear la base de datos y que van a permitir operar sobre ella, ¿vale? Para leer de ella, escribir en ella, consultar, en fin. Entonces, new class, una clase de Java normal, vamos a llamarla base de datos coches, por ejemplo, en nuestro caso. Y tenemos que hacer que esta clase herede de SQLite OpenHelper. Estas son las instrucciones del framework, ¿vale? Esto es el marco de trabajo, nos hace que heredemos de esta clase. ¿Para qué? Para fijaros, al heredar de esta clase tenemos que implementar unos métodos que son abstractos, que son el método onCreate y onUpgrade. Y además, fijaros, ahí me sigue saliendo en rojo el asistente, me obliga a programar el constructor. Un constructor que llame al padre. Fijaros porque aquí se da una cosa particular y es que cuando yo mañana vaya a crear la base de datos, llamaré a esta clase y diré, oye, créame un objeto nuevo de la clase. Y aquí dentro, si veis, yo le paso un nombre, bueno, le paso el contexto, porque lógicamente esta base de datos va a quedar asociada a mi aplicación, va a estar en esos directorios internos que ya hemos visto de la memoria interna. Va a tener un nombre, ¿vale? Que es lo que va a identificar a la base de datos. Y también fijaros en este último parámetro que va a tener una versión. Entonces, cuando se llame al constructor, el padre va a ver si existe esa base de datos o no. Si no existe, llamará a un create, ¿vale? Y aquí es donde tenemos que incluir las instrucciones de creación de la base de datos, ¿vale? Lo que llamaríamos el Data Definition Language, ¿vale? El lenguaje de definición de datos, en la jerga de la base de datos. Aquí irán, ¿vale? Aquí crearemos las tablas y las estructuras de datos necesarias. Y luego, onUpgrade sería invocado desde la clase padre en el caso de que yo le pase una base de datos con un nombre que ya existe, pero con una versión distinta, ¿vale? Y aquí yo tendría que hacer pues, una operativa de recuperación, creación de nuevas tablas y volcado de datos, ¿vale? Aquí me tocaría hacer un trabajo más arduo. En caso de que yo decidiera, pues eso, hacer una nueva versión de la base de datos. Hay que hacer un diseño y eso es importante y eso nos lo tienen que dar hecho porque la creación de una base de datos pues atiende a toda una especialidad dentro del mundo del software. No podemos crear una base de datos legalmente. Tampoco vamos a abordar la teoría de lo que son la creación de base de datos en estos vídeos porque se nos va de madre. Pero bueno, tenéis una idea por donde tirar. Vamos a definir dos instrucciones, ¿vale? Que son strings en sintaxis, la sintaxis de SQLite, para crear las tablas, ¿vale? Entonces, fijaros, vamos a definir dos strings estáticos, private static final string, ¿vale? Vamos a llamar, la instrucción sería la SQL crear persona, crear tabla personas, ¿vale? Y ahora vamos a definir aquí la instrucción para crear esa tabla de personas en la base de datos, ese fichero realmente donde se van a albergar los registros de las personas. Y también vamos a definir la SQL de los coches. Fijaros, estas instrucciones se van a ejecutar aquí, ¿vale? Pero primero vamos a definirla. Bueno, siguiendo el manual que os comenté de SQLite, donde viene toda la sintaxis, la instrucción sería más o menos así, ¿vale? Para crear la tabla. Create table persona. Vamos a crear una persona que tenga un ID, que sea un integer, ¿vale? Un número entero, un número para identificar a cada persona. Y esto sea la primary key, ¿vale? O sea, que es un dato que lo que decimos, va a identificar cada registro de persona. No puede estar repetido, tiene que ser un dato unívoco. Y también vamos a definir otro campo, que es un nombre, que es el tipo text, ¿vale? Sería como un string, pero en base de datos, en SQL, ¿vale? Tenemos entero y nombre. Perfecto. Ya con eso tendríamos los dos campos, las dos columnas de esa tabla, que es la persona.
Bien, después vamos a crear la otra tabla que sería la de los coches. Entonces hacemos create table coche y aquí hacemos algo parecido, ¿vale? Decimos id integer, que este va a ser la primary key, igual que en el otro caso, en la clave primaria, lo que va a identificar a cada coche es un numerito. Y también le vamos a poner una variante que es autoincrement. Esto es una particularidad que, bueno, a los que estéis familiarizados con base de datos os sonará, simplemente para que yo cuando vaya a insertar un nuevo coche no tenga que generar yo el número, ¿vale? Sino que la base de datos automáticamente le da un número distinto, un ID distinto, ¿vale? Eso significa el autoincrement. Tenemos que definir también el modelo, que también lo tenía en mi coche, ¿vale? El modelo, como decíamos, el modelo del coche. Y ahora, fijaros, para relacionar las dos tablas tengo que incluir aquí lo que sería la clave ajena. Es decir, tengo que referenciar, ¿vale?, con el ID persona a la persona que es el dueña del coche, con la que está relacionada el coche. Entonces, para ello, fijaros, defino un atributo nuevo, ¿vale?, que es ID persona, de tipo integer. Y ahora, después, digo que este campo, ¿vale?, en inglés se escribe foreign key, y de persona le digo que este campo referencia, ¿vale?, reference persona, y a la campo ID, ¿vale? Entonces, este sería las instrucciones que yo tengo que definir, ¿vale? Una para crear la tabla de personas y otra para crear la tabla de coches. Y de este modo se crearía una tabla de personas con el ID, un numerito para cada persona, y una tabla de coches también con un ID de coches, y en este caso otro atributo, otra columna, que es el ID persona que apunta al ID de la otra tabla, ¿vale?, que sería la clave ajena, lo que llamamos en la jerga de bases de datos es la clave ajena. Cuando tenemos un atributo que apunta a la clave primaria de otra tabla, ¿vale?, para guardar la referencia, ahí está la gracia de las relaciones, por eso base de datos relacionales, pues este sería el atributo, ¿vale? Bien, estas dos instrucciones se van a ejecutar aquí, ¿vale? Y es ahí donde vamos a hacer uso del parámetro de onCreate, de esto que aparece aquí, que es db, ¿vale? Db ya es una instancia de la base de datos, ¿vale? Para nosotros nos la dan. Entonces, fijaros, yo con db puedo hacer el método execute SQL y le doy la instrucción que quiero ejecutar. ¿Cuál es la instrucción que quiero ejecutar? Bueno, pues la de crear la tabla de personas, ¿vale?, y la de crear la tabla de coches. Es importante el orden, ¿vale?, porque como coches tiene una clave ajena y referencia a personas, si defino primero los coches y luego las personas podría fallar, porque diría, oye, aquí en los coches tengo un atributo que apunta a la persona. Pero ¿qué persona? Si no tengo todavía ninguna tabla que se llame persona, ¿ves? Y podría fallar. Entonces, bueno, es importante el orden. Vale, con estas tres instrucciones, con estos tres métodos, perdón, y estas dos constantes, ya crearíamos la base de datos. Como el vídeo está quedando un poco largo, vamos a hacer una pausa y vamos a añadir a continuación el resto de métodos que aportan la funcionalidad de la base de datos para poder escribir y leer de ella, ¿vale? Esto lo dejo para el vídeo siguiente. Venga, nos vemos ahora.